Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos máximos del dólar. La divisa parece imparable. Hoy se mantuvo por encima de los 4.600 pesos. La tasa oficial para mañana será histórica. Analizaremos lo que sigue ocurriendo con José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Nuevo impuesto a la telefonía celular. La designada ministra de Cultura, Patricia Ariza, reveló que el nuevo gobierno está contemplando imponer un gravamen a los planes de telefonía celular, inclusive a los más baratos. Les tenemos el anuncio y las reacciones del gremio de los operadores. La expansión de la Uniminuto. Esta universidad colombiana logró un crédito para ampliar sus sedes y mejorar tecnologías. Juan Fernández nos cuenta los detalles de esta movida en su sección empresarial. Y comenzando esta emisión, queremos abrir este Signo Pesos de hoy con la cifra económica del día, que sin duda sigue estando relacionada con el dólar. Es la siguiente: 4.663 pesos, 4.663, y corresponde a la cotización máxima alcanzada hoy por el dólar en Colombia. La divisa sigue marcando nuevos valores históricos. Al final de la jornada, el precio fue de 4.627 pesos. Para analizar este tema del dólar que sigue sorprendiendo a los analistas colombianos y pues a todos en la economía, quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor López, ¿se había visto esto en algún momento? Yo mal contados tengo 9 días seguidos o 9 sesiones consecutivas con un dólar para arriba y para arriba y para arriba sin parar. Y 7 de ellos marcando máximos históricos. No sé de pronto, ¿esto tenga algún antecedente? Pues, Víctor, durante marzo de 2020 tuvimos un periodo de estrés asociado a la pandemia. Recordemos que tuvimos ahí unas 8 semanas de evaluación con unas 4 aceleradas. Ahora ya llevamos 7 semanas de evaluación con las últimas 4, la cuarta sin concluir, donde hemos también tenido una apreciación muy importante del dólar, es decir, una devaluación del peso muy fuerte. La diferencia es que pues ahora estamos nuevamente marcando jornada tras jornada máximos históricos. Quizás ya el mercado mostró hoy hacia el final que podíamos tener algún tipo de descanso, sobre todo en la jornada de mañana, pero estamos todavía en aguas, digamos, que nunca hemos navegado, con un precio máximo de la divisa y claramente en un periodo de alta incertidumbre económica. Usted se refiere al tema de la pandemia. Yo tengo mala memoria, pero más o menos por allá en marzo del año 2020, en el peor momento económico que hemos vivido, ¿no? Eso fue un terremoto bursátil, además muy preocupados los mercados porque pues el mundo se paralizó, ¿no? Por las calles del mundo. No transitaban vehículos, no había aviones, la gente encerrada en cuarentena. Y en ese momento, en el momento de mayor estrés económico de los últimos tiempos, el dólar máximo en Colombia llegó, creo que a 4.154 pesos. ¿Por qué hoy estamos 500, casi 600 pesos por encima? Pues cuando la pandemia pues ya se ha mejorado, cuando tenemos movilidad y no pareciéramos estar viviendo lo mismo. Claro, Víctor. El tema es que quizás ahora estamos en una especie de pandemia, pero de otra naturaleza, y es la pandemia de una disrupción en la economía global como resultado de varios fenómenos. El primero es un problema en la cadena de suministros a nivel global, que es más, si se quiere, incluso más que una interrupción, puede ser incluso una fractura en el comercio internacional, que está exacerbada por la guerra en Ucrania. Muchas personas están hablando de un proceso de desglobalización, de cambio en esa tendencia de comercio internacional que llevamos varias décadas. Doctor López. Doctor López, ¿me escucha? Bueno, intentaremos recuperar la comunicación con el doctor José Ignacio López desde Corfi Colombiana. Nos estaba diciendo que ahora estamos viviendo otra pandemia, una pandemia más asociada a los problemas de inflación, problemas de tasas de interés en el mundo. De momento vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos continuaremos hablando con nuestro invitado desde Corfi Colombiana. Ya volvemos.
Regresamos a Signo Pesos, recuperamos nuestro diálogo, nuestra conexión con el doctor José Ignacio López desde la firma Corfi Colombiana. Doctor López, estábamos hablando del contexto internacional, pero yo sí quisiera preguntarle, antes de continuar con esta charla, es que nos hemos venido comparando contra el dólar estadounidense, es decir, nos hemos devaluado frente al dólar estadounidense, pero no sé si usted tenga algún estudio, alguna medición que muestre cómo se ha comportado el peso colombiano frente a otras monedas, de pronto aquí de países vecinos. Víctor, sí, y perdón, se cae el peso, se me cayó la conexión, pero bueno, como bien decías, la buena parte de la evaluación del peso colombiano es frente al dólar, pero cuando miramos frente a otras monedas, también hemos visto algo de evaluación del peso frente a monedas de países vecinos. No frente a todas, por ejemplo, el peso chileno en esta coyuntura le ha ido incluso peor, pero cuando miramos, por ejemplo, contra el peso mexicano, el sol peruano, el real brasileño o incluso frente al euro, el peso colombiano se ha devaluado en las últimas semanas un poco más. Esto puede ser el inicio también de que en la confluencia de factores, además de este digamos, patrón internacional de fortaleza del dólar, pues hay cierta preocupación adicional de cómo va a reaccionar la economía colombiana frente a una eventual recesión en Estados Unidos, que claramente tendría un efecto adverso sobre las materias primas. Recordemos que el petróleo pues sigue siendo para nosotros muy importante, y también algo de la incertidumbre relacionada con las propuestas de política del gobierno electo. Recordemos que pues tenemos un nuevo gobierno que todavía no se ha posicionado, pero pues habría cierta preocupación adicional que en el margen pues estaría jugando en contra, a favor de, digamos, en contra del peso colombiano. Usted me decía antes de que se nos cayera la comunicación que hoy vio como una señal que le podría indicar a usted que eventualmente, no lo sabemos, que eventualmente mañana el dólar podría descansar después de 7 jornadas de batir récords. ¿Cuál fue esa señal o por qué de pronto usted cree que eso pudiera llegar a pasar? Bueno, Víctor, básicamente mañana vamos a tener el dato de inflación de Estados Unidos y aunque hay incertidumbre, si los pronósticos están bien, podríamos ver las primeras señales de quizás un techo ya en el aumento de precios a los consumidores en dicho país. Y eso quizás le podría dar un respiro al mercado, porque una de las grandes preocupaciones de los mercados financieros han estado relacionadas con el aumento en los precios de los consumidores. Entonces, si tenemos un buen dato de inflación mañana en Estados Unidos, claramente el panorama no se va a despejar de manera absoluta, pero quizás haya algo de tranquilidad adicional y eso le dé quizás un respiro a las monedas de los países emergentes como el nuestro. Ah, pero bueno saber eso. Estaremos muy pendientes entonces del dato de inflación mañana en Estados Unidos que podría marcar el rumbo del dólar en el mundo. Ahora, independientemente del dato de mañana, de pasado mañana, pues los problemas que han empujado al dólar pues no se han solucionado y aparentemente no se van a solucionar en el corto plazo. ¿Es posible llegar a 5.000 pesos? Víctor, mire, nosotros justamente estábamos revisando nuestras proyecciones y esto hay que hacerlo bajo diferentes escenarios. Es muy difícil en un momento de tanta incertidumbre hablar de pronósticos puntuales sin escenarios. Y eventualmente sí hay escenarios en los cuales tenemos pronósticos cercanos a los 5.000, sobre todo en momentos donde, o en un caso donde tuviéramos una recesión inminente en los Estados Unidos. Por ahora tenemos unas expectativas de recesión y es probable que si tenemos datos que muestran que la probabilidad de recesión está contenida, pues tengamos algún respiro en los mercados, pero ese respiro por ahora tampoco nos va a llevar a niveles mucho más abajo, es decir, no pensaría que vamos a estar tampoco por los niveles de 4.000 en las próximas semanas. Creo que vamos a estar todavía por niveles estresados. No pensaría que vamos a llegar a los 5.000 en las próximas semanas tampoco, pero repito, hay escenarios donde si efectivamente se configura una recesión en Estados Unidos, no descartaría que lleguemos a esos niveles. El mercado está pidiendo mensajes del nuevo gobierno, sobre todo del gobierno entrante. A veces uno dice, bueno, pero ¿cuál mensaje quiere escuchar el mercado, no? Pues para tranquilizarse, para calmarse, ¿cuál puede ser ese tipo de mensaje? Pero sí ya el presidente Petro, a través de su cuenta en Twitter, pues ha enviado como 2 mensajes o ha escrito temas relacionados con los mercados. Uno, donde dice que
que pilas con seguir comprando dólares porque la gente podría perder plata. Ese puede ser un mensaje. Y el otro hoy, donde habla de Ecopetrol particularmente. No sé si usted vio ese trino. ¿Estos mensajes van en la dirección correcta? Pues a ver, Víctor, el presidente electo pues está en toda su libertad de enviar los trinos y los mensajes que quiera. Quizás los inversionistas están buscando un tono más tranquilo. Digamos, hay el mal recuerdo del periodo de gobierno de Trump, donde a través de Twitter se hacían muchos anuncios. Y quizás eso pone a los inversionistas incluso más nerviosos. Quizás lo mejor sería que el presidente, pues, después de sus merecidas vacaciones, regrese y haga unos mensajes de tranquilidad, quizás, digamos, de serenidad frente a estos temas. Ya ha nombrado unos ministros que tienen un conocimiento muy importante, todavía está, digamos, configurando su gabinete, pero dentro de su gabinete ya hay unas figuras muy importantes de experiencia. Entonces quizás más tener una comunicación al unísono a través de esos ministros, repito, para que pues, los mercados tengan más tranquilidad, más serenidad, repitiendo que es cierto que buena parte de la devaluación del peso colombiano, pues digamos, no es digamos, de una explicación local, y por tanto pues tampoco los mensajes de tranquilidad pues van a revertir una tendencia global, pero sí sería quizás lo más deseable. Pues doctor López, una última pregunta muy rápida. Ojalá este dólar, pues ya hoy, casi 4.700 pesos, va a tener algún impacto más allá de pronto transmitirse hacia el costo de vida, hacia la inflación. Esto puede frenar la economía, esto puede generar desempleo. ¿Algún impacto adicional en términos macroeconómicos? Víctor, en general, acá una pregunta muy relevante es no solo el nivel, sino la persistencia. Es decir, si nos quedamos en unos niveles altos de tipo de cambio por 3, 4, 5 meses, quizás sí haya una afectación muy importante de la economía colombiana hacia finales del año. Pensemos, por ejemplo, en la jornada decembrina, un nivel del dólar a estos montos que estamos viendo, pues podría tener un efecto muy adverso sobre las compras navideñas, sobre el sentimiento de los consumidores. Yo diría que por ahora el efecto es limitado. En general, el traspaso de tasa de cambio a precios es lento, toma tiempo. Las empresas tienen estrategias de cobertura adicionales que les permiten pues, tener un manejo. Entonces, creo que la pregunta más es si estos niveles se van a mantener por unos 3, 4 meses, pues ahí quizás ya tendríamos una afectación más grande. Si es algo más transitorio, probablemente pues, genera algún tipo de nerviosismo, de preocupación, pero no genera un efecto tan adverso sobre la economía de nuestro país. Doctor López, muchas gracias como siempre por su tiempo para Signo Pesos. Que esté muy bien. Feliz noche, Víctor. Muchas gracias por la entrevista. Sin duda, así siga subiendo mañana o haga una pausa y baje, el dólar seguirá siendo noticia. Más información, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, entregó hoy un reporte sobre los acuerdos fitosanitarios que se han firmado con otros países para abrirles paso a los productos colombianos que se podrían exportar. Veamos. En el gobierno del presidente Iván Duque desarrollamos una diplomacia sanitaria y fitosanitaria. Llegamos a 66 admisibilidades en diferentes países. Eso ha permitido que tengamos las mayores exportaciones agropecuarias de la historia. Llegamos a 9.418 millones de dólares en el año 2021. Y si contabilizamos las exportaciones desde junio del año 2021 a mayo del año 2022, ya llevamos más de 10.680 millones de dólares exportados. De esa manera, nuestros productos están llegando al mundo. Tenemos mayores divisas para el país y mayores ingresos para nuestros productores agropecuarios, piscícolas y pesqueros. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo le fue hoy al mercado de acciones en nuestro país. En segundos, todas las cifras. Continuamos en Signo Pesos. Patricia Ariza, la ministra de Cultura designada por el presidente electo Gustavo Petro, sorprendió hoy en Medellín al revelar que el nuevo gobierno planea gravar con un impuesto a la telefonía celular y que ese gravamen aplicaría inclusive para los planes que cuestan desde 38.000 pesos en adelante. Veamos lo que dijo. Pues en esas estamos hablando, vamos a hablar con el ministro Campo, por supuesto, eso no es de mi resorte propiamente dicho, pero vamos a hacer todo
lo posible porque se incremente el presupuesto para la cultura. No lo puedo explicar en este momento porque estamos en el empalme. Entonces estamos conversando con la gente por ejemplo, con todos los medios audiovisuales, etcétera. En este momento están en Bogotá elaborando la propuesta. La telefonía produce un capital impresionante, entonces un apoyo de la telefonía a la cultura me parece que es necesario. No solo de la telefonía, ojalá fuera de todas las instituciones, porque la cultura es transversal a todo. Pues eso sería una cosa mínima, por supuesto, pero yo prefiero esperar porque yo quiero que sea como estamos implementando la política y yo he llamado a todas las personas, entonces quiero que esto sea como una creación colectiva. Y para analizar este tema quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Samuel Hoyos. Él es el presidente de Asomóvil, el gremio de los operadores de telefonía celular. Doctor Hoyos, buenas noches, bienvenido a Siglo Pesos, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Gracias por el espacio. Doctor Hoyos, cuando yo hoy pago mi factura del plan de celular, ¿estoy pagando impuestos también, además del costo del servicio? Está pagando alrededor de un 27% más en impuestos en su factura. Sí, señor. ¿Y cuáles impuestos estoy pagando? Pues está pagando IVA y está pagando, si su plan tiene un valor por encima de los 3 VTs, está pagando un 4% de impuesto al consumo. Y en algunos casos hay impuestos adicionales de orden municipal, pero entiendo. Básicamente son esos dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este anuncio que está haciendo la ministra electa y lo que ya estamos pagando hoy? Pues que ahora entrarían a pagar, de hacerse realidad, de llevarse a cabo esta propuesta, pues los colombianos más pobres que tienen planes por valor de una unidad de valor tributario, es decir, que estarían pagando un 4% más que hoy no pagan, lo cual pues dificulta el acceso de los colombianos y de los hogares más pobres y más vulnerables a un servicio que es público y que es esencial y que es fundamental para poder acceder a la educación virtual, a la información. Entonces, es hacerle más costoso y más difícil a los más pobres el acceso a las telecomunicaciones. Yo creo que no podemos seguir viendo a las telecomunicaciones como un servicio suntuario, como un lujo, sino como un servicio público esencial, como lo reconoce la ley colombiana, y tenemos que avanzar en el propósito de conectar a todos los colombianos. Ponerle más impuestos, más cargas, es ponerle trabas al cierre de la brecha digital. Yo creo que la ministra tiene la buena intención de tener más recursos para la cultura, pero debe entender que las telecomunicaciones pueden ser el principal aliado de la cultura para poder masificar el acceso a la cultura, para que los colombianos más pobres puedan acceder a contenidos culturales, académicos, informativos, de manera remota, de manera inmediata, de manera gratuita. El Internet es una herramienta al servicio de ese propósito. Entonces, no restringamos su acceso, más bien facilitémoslo y promovámoslo. Un par de claridades. ¿Esto quiere decir que este nuevo impuesto no lo tendrían que pagar las empresas operadoras, sino los clientes de esas empresas? Claro, es un impuesto al consumo, es decir, es un impuesto que va directo al bolsillo del usuario y de los usuarios de menores recursos, los que tienen los planes más baratos. Hay que entender además, Víctor, que alrededor del 80% de los usuarios son prepagos. Es decir, esto va a recaer sobre el grueso de la población colombiana y sobre las personas de menores ingresos. Su plan seguramente y el mío ya pagan ese impuesto. Pero gravar el servicio de los más pobres pues es dificultar el acceso de esos niños que durante la pandemia solo tenían la posibilidad de estudiar a través de un teléfono celular, el acceso de un pequeño comerciante que puede acceder a mercados, a sus clientes, a sus proveedores, al comercio electrónico gracias a un celular en una región apartada del país, y ahora ponerle un impuesto pues es dificultar ese acceso. De una u otra manera, es un impuesto indirecto al acceso de los colombianos a contenidos culturales, ¿no?
Entiendo ahí su mensaje. Ahora, la segunda claridad. No sé exactamente en cuánto está la VT, que es la unidad de valor tributario, pero creo que no supera los 40.000 pesos. En la práctica, si yo tengo un plan de telefonía celular que cueste, no sé, 40.000 pesos en adelante, ¿desde ahí empezaría a pagarse este impuesto? Pues según lo que ha dicho la ministra designada, aplicaría a partir de una unidad de valor tributario. Sí, señor. No, entonces se cobijaría un mayor número de personas. Y ese impuesto, si es del 4%, hagamos aquí una multiplicación de servilleta, si una persona en este momento, no sé, un taxista, tiene un plan de telefonía de 40.000 pesos, 4 por 4, ¿qué? ¿1.600 pesos adicionales? Pues pagaría un poco menos de 2.000 pesos más mensualmente, y eso pues pesa. Eso le pesa en el bolsillo a un colombiano de escasos recursos, de ingresos limitados, le pesa, y porque la Corte, incluso la Corte Constitucional ha señalado, y en el Estatuto Tributario está contemplado, que este es un impuesto a artículos, a bienes y a servicios suntuarios, a los yates, a las camionetas, pero la telefonía móvil no la podemos seguir considerando un servicio suntuario, es un servicio público esencial. Entonces, sí impactaría, tendría un impacto sobre todo en el bolsillo de los más pobres. Eso es, digamos, lo que debe revisar el gobierno entrante, cuál sería el impacto, y más bien considerar a las telecomunicaciones, a la telefonía móvil, al internet móvil, como un aliado al servicio de la cultura, de la masificación y del acceso a la cultura de todos los colombianos. Es que de hecho hay muchos analistas que, pensando en reducir esa brecha tecnológica, inclusive proponen que así como subsidian la electricidad y el gas, pues el internet también debería tener algún tipo de subsidio y no un impuesto adicional. Ahí hay un gran debate. Pero yo le quería hacer esta pregunta, doctor Hoyos. ¿A ustedes les consultaron o este anuncio los toma por sorpresa? La verdad no lo conocíamos, lo conocemos por las declaraciones de la ministra y lo que han recogido ustedes los medios de comunicación. Ojalá pues este tipo de propuestas sean analizadas y se haga un análisis del impacto que tendría una norma como esta y se revise pues su utilidad. Yo creo que es evidente el impacto negativo que tendría, y sobre todo en los más vulnerables, y eso creo que es indeseable. Creo que además va en contra de las propuestas que el presidente electo ha planteado sobre la necesidad de conectar a todos los colombianos. Pero podría pensarse en algún punto intermedio, no sé, ustedes de pronto han pensado en alguna alternativa que no impacte tanto a los más vulnerables, pero que de todas formas se recauden algunos recursos importantes para la cultura que de otro lado es muy importante en el país. Es muy importante, hoy ya se recauda ese impuesto para los planes por encima de 3 VTs, es decir, ya hay un recaudo, pero creo que por el contrario deberíamos revisar cargas fiscales que recaen sobre el usuario. Colombia es uno de los países con mayores cargas fiscales a los servicios de telecomunicaciones, y eso dificulta el acceso de los más pobres y sobre todo de los no conectados, ¿no? Van a ser ellos quienes terminen pagando las consecuencias de propuestas como esta. Doctor Hoyos, muchas gracias y seguiremos muy pendientes porque seguramente esto lo podrían incluir en la reforma tributaria. Gracias. A ustedes mil gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Hora de saludar a Juan Fernández con la información empresarial. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, bienvenido. Adelante. Buenas noches, hoy voy a hablarle de universidades y todo ese proceso de expansión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, parte de ella con un crédito de 25 millones de dólares, esos son más de 110.000 millones de pesos que vienen precisamente de la Corporación Financiera Internacional. En el documento que publica la corporación, donde avala el crédito, se ve la estructuración de un plan estratégico entre este año y 2025 para nuevos campus, inversiones tecnológicas asociadas con la agenda de transformación digital, fortalecimiento académico institucional y también programas de innovación social. Las ampliaciones incluyen sedes como alguna en el norte de Bogotá y sobre todo los programas virtuales que le mencionaba hace un momento. Para 2025 esas inversiones sumarán 75 millones de dólares, son más de 322.000 millones de pesos. Ya la corporación había otorgado 8 millones de dólares hace unos 12 años para expandir sedes también en Bogotá y Soacha.
como caso de expansión de buena gestión que involucra saber llevar, entre comillas, la gestión del negocio. Estas son las comillas, el negocio, la educación. Pues la historia del Minuto de Dios es interesante. Recibió los primeros estudiantes en 1992. Eran solo 240 en Bogotá. Hoy tiene fácilmente más de 150.000 en 80, incluso más municipios del país. Juan, recuérdenos algo de la historia de esta universidad. Pues mire, se la amplía. Uniminuto es resultado de esa visión del sacerdote Rafael García Herreros cuando en 1957 inauguró la primera etapa del barrio Minuto de Dios al noroccidente de Bogotá y además de viviendas, pues debía llevar educación a niños, de ahí el colegio El Minuto de Dios. El asunto era cómo crear una universidad para darle continuidad al proyecto de vida de los niños, de los jóvenes que habían crecido en el barrio, pero ese primer inicio estuvo a mediados de la década de 1980 con la Escuela de Televisión del Minuto de Dios y esa idea era crear una facultad de comunicación social. Buscaban evangelizar en ese momento masivamente y la televisión podría ayudar, por eso estuvo soportada en experimentos que aún existen como el espacio del Minuto de Dios en televisión. Al inicio de la década de 1990 se dio la aprobación para el funcionamiento de la universidad y en 1992 murió el padre Rafael García Herreros y el primer rector fue el padre Mario Ormanza. Hoy el rector es el padre Harold Castilla. Hacia adelante, Uniminuto empezó a crecer internacionalmente, a hacerse conocida hacia 2010 por su inclusión y prueba de ello pues fue esa gestión y ese reconocimiento que también hizo la Corporación Financiera Internacional y así abrir espacio para conseguir créditos para su crecimiento y hasta el Financial Times le entregó un premio por finanzas sostenibles y sus logros por modelos económicos autosostenibles con posibilidad de ser replicados en otros países. Entonces, ahora lo que se ve es ese plan de expansión fuerte de la Uniminuto de acá a unos 3 años que debería haber logrado para entonces unos 75 millones de dólares. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más información empresarial. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.627 pesos con 46 centavos. Subió más de 114 pesos el dólar en la jornada de hoy. Esta TRM será histórica. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, se descolgó más de un 7% y se ubica por debajo de los $100 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.310.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24%. La acción más valorizada fue la del BAC Holding International, con una ganancia del 4,02%, y la que más cayó fue la preferencial del Grupo Argos, que tuvo un retroceso del 2,60%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Cada vez los portales especializados en Internet son más usados para hacer reservas de hoteles y de alojamientos informales, especialmente cuando se buscan tarifas más bajas. Para la muestra, esta encuesta realizada en España. Los portales más utilizados este año para reservar son Bookings, en primer lugar, lo han usado el 70% de los viajeros. Airbnb, en segundo lugar, 23%. Tercer lugar, Trivago, 16%. Y en el cuarto lugar, TripAdvisor con un 13%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.